así como hizo Abel, acercándose al Creador, entendiendo que cuando uno no hace las cosas bien, tienen que salirle mal. Cuando uno no hace las cosas como el Eterno le agrada, tienen que salir mal. Ese es el lenguaje que usa: no sirvo, no valgo, no puedo. Cuando la persona está lánguido, cuando la persona está lleno de ira, lleno de rabia, cuando la persona está lleno de reclamo, cuando la persona anda cuestionando lo que está pasando alrededor y anda inconforme con lo que está viviendo, es porque el Yetzer Hará está dominando su... Aún a pesar de toda esa situación dura, esa situación difícil por la que tú estás pasando y cómo te puedas sentir en medio de esa tristeza, en medio de esa soledad, en medio de esos azotes, en medio de esa vida dura y difícil y triste que tú ves que no tienes propósito, que no hay salida, que no hay cambio, pero la realidad es que si tú comienzas a ver las cosas diferentes, si sacas lo bueno de todo eso malo que tú estás viendo, de toda esa situación negativa, de toda esa situación contraria, si tú te sientas a verlo con mis ojos y a sacar lo bueno que hay allí, vas a hacer. Yo quiero comenzar este live de hoy compartiéndoles una palabra en Jeremías 15:19 y quiero compartírselas. Dice así: entonces me respondió Yahweh, si te vuelves, yo te restauraré, para que puedas estar en pie delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Y quería compartírselas porque aquí en esta palabra hay un tesoro escondido que queremos darle hoy para bendecir su vida. Más adelante vamos a hablar un poco acerca de este versículo, pero téngalo allí en mente, téngalo allí, guárdelo, atesórelo en su corazón. Y bueno, hoy vamos a seguir con nuestro tema, las 8 cosas que desalientan tu fe. Y allí puse que íbamos a tratar acerca de unas armas que usa el enemigo para derribar nuestra fe, porque nosotros llevamos ya varios live hablando acerca de estas 8 cosas que desalientan nuestra fe, pero hoy queremos abarcar 4. Y entonces queremos abarcar esas 4 cosas que las estuvimos estudiando y definitivamente vienen de una misma procedencia. Y por eso queremos tratarlas en global para que este live, este tema de estos lives no se alarguen mucho, sino que porque ya venimos hablando de que vamos a tratar 2, vamos a tratar 1. Y entonces se nos ha alargado mucho, pero hoy vamos a abarcar 4. ¿Y cuáles son esas 4? Hoy vamos a hablar del temor, vamos a hablar de la duda y la incredulidad, vamos a hablar de la envidia y la codicia y vamos a hablar de la queja. Son 4 armas que usa el enemigo para desalentar nuestra fe. ¿Y cómo lo hace? A través de el Yetzer Hará. Son armas que el Yetzer Hará usa y las cuales nosotros debemos de vigilar, tenerlas constantemente vigiladas ahí, porque en muchas oportunidades nosotros nos podemos sentir llenos de temor, llenos de duda y de incredulidad. Nos puede atacar la envidia, la codicia de ver cómo otras personas prosperan más que uno. Y también nos podemos llegar a quejarnos, que también es algo que nos hace mucho daño y que contrarresta mucho las bendiciones de Dios y la fe que nosotros depositamos en la palabra de Dios, la queja. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para atacar esos 4 puntos? Los vamos a atacar globalmente, reconociendo que son puntos negativos y vamos a hablar de la negatividad en nuestras vidas. De esta manera nosotros vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la negatividad y cómo se vence la negatividad, dando pasos positivos, contrarrestándola, dando pasos positivos. Y uno de los primeros pasos que nosotros debemos dar en contra de la negatividad es reconocer que tenemos negatividad, que sufrimos ese mal. Muchas veces nosotros nos aislamos de una manera que nos justificamos, pensando de que lo que nos está sucediendo es un producto de un ataque externo, que es el enemigo que me está contratando o contraatacando
o yo mismo, en el sentido de que me siento inútil en mí mismo. Pero no, en nosotros hay tres lenguajes. Debe haber el lenguaje de Dios, el lenguaje del enemigo que está afuera y el lenguaje del Yesejará. Debemos aprender a reconocer esos tres lenguajes. Debemos aprender a reconocer quién está hablando, de quién es. Y para eso debemos aprender a conocernos nosotros mismos. Si no nos conocemos como seres humanos, nosotros mismos en nuestro interior profundo, que es lo que Dios quiere, con que nos conozcamos, no vamos a poder identificar en qué punto o quién es el que en realidad nos está hablando. Wow, eso está súper. Y eso se da. Este tema de hoy va a aportar muchísimo. Sí. Y es por eso que queremos que usted el día de hoy aprenda cómo identificar quién le está hablando. Si es Dios, o es el Yesejará, o es afuera el enemigo que le está tirando dardos de fuego. Esa es la intención, es que usted aprenda a profundizar en esto y que pueda mirar profundamente en este asunto. De lo contrario, va a estar completamente sesgado. Incluso puede ser un ataque del enemigo y usted, al no saberlo identificar, usted puede estar anulado o lo mantiene anclado a algo que ni siquiera es suyo. Ni siquiera es que es un pensamiento, una acción propia, sino es alguno de los lados. O, en un dado caso, cuando Dios le habla, usted duda porque no entiende quién le está hablando. El ser humano tiende por naturaleza a ser negativo. Y eso es un problema. Eso es un problema que tenemos desde la raíz, desde adentro. Por naturaleza nosotros nos inclinamos hacia lo negativo, hacia lo malo. De hecho, nos gustan más los programas de chismes. Las noticias negativas corren como pan caliente. Yo me acuerdo que en Venezuela había un periódico que se llamaba La Crónica, que ese era un periódico que sacaba puras noticias espantosas. Y ese periódico era uno de los que más se vendía. Y siempre nosotros nos excusamos, así como decía mi esposo, y no reconocemos esa parte negativa de nosotros, sino que muchas veces cuando una persona se inclina hacia lo malo, hacia lo negativo, hacia pensar mal, hacia pensar de manera negativa, dice, no, lo que pasa es que yo soy muy realista. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tiendo a decir, no, yo no soy pesimista, yo soy realista. Pero la verdad es que sacando este tema y analizándome mucho en mi pensar muchas veces, ese realismo tiende a ser igual al pesimismo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que somos realistas porque nos dejamos llevar por las experiencias que nosotros hemos tenido, por todas esas experiencias, las cosas que hemos vivido, decimos, no, lo que pasa es que yo soy realista, pero la realidad es que en ese realismo que nosotros estamos viviendo, por decirlo así, no estamos tomando en cuenta lo que Dios espera, lo que Dios quiere, lo que Dios vaya a hacer con nosotros, que siempre Dios está para cambiar las situaciones, para hacer milagros, para transformar vidas, para llevar luz, para cambiarlo. Y nosotros en nuestro realismo no estamos tomando en cuenta lo que Dios quiere o lo que Dios puede hacer a través de nosotros o a través de cada situación. Sino que decimos, no soy pesimista, sino que soy realista. Pero la realidad es que Dios quiere que nosotros vivamos siempre una vida de fe, siempre una vida tomando en cuenta lo que Él puede hacer o lo que Él quiere hacer a través de nosotros, dejando esas vivencias oscuras o malas que nosotros hemos tenido. Dios siempre puede hacer algo más, siempre puede hacer algo mejor. Y que nosotros debemos entender algo. ¿Y qué es esto? Siempre en el momento que Adán pecó, en el momento que Adán deja de ser uno, porque Adán era uno, su Neshama y su Nefesh, alma viviente, y cuando Dios dijo que era el hombre Genefesh Gayán,
he ahí el hombre y un alma viviente. Había el Hanefesh, que es su alma pura, y el Nefesh, que es el cuerpo viviente, se hicieron uno. En ese momento, Adán es uno y con el mundo era uno. Pero luego, cuando Adán peca, que desobedece, se separa esa unidad. Se separa. ¿Por qué? Porque el cuerpo cae en inclinación al mal. Y el alma queda allí entre lo físico y lo espiritual. Ahora está separado. Hay una separación. Siguen un mismo cuerpo, pero hay una separación. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese punto, que ya no es uno, es ahí donde comienza la gran batalla, la que dice Gálatas. Lo del espíritu se opone a la de la carne y la carne se opone a lo del espíritu. Y comienza, no habla del espíritu de Dios, no. Habla de lo que dice Génesis: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque carne es, y 120 serán sus años. O sea, el hombre carga un problema en la carne, y cuando se opone el espíritu que está en el hombre, que se opone buscando que el alma, el Nechamá, que es su parte más elevada, el alma pura, busque hacia el eterno, pero la carne quiere que ella busque hacia la carne. Y hay ese conflicto, esa violencia tan tremendo, la misma que ve en Génesis, que llevó a que el Eterno tomara esa decisión tan radical, tan fuerte. Ahora, de igual manera, en Gálatas nos las está presentando otra vez, que hay ese conflicto, y eso es lo que genera que la persona no distinga. Y muchas veces, cuando está muy apegado a la carne, tú ves todo ese tipo de desavenencias. Ves ese tipo de negatividad, la persona es muy negativa, muy humana, muy natural: no puedo, no sirvo, no valgo, esto, lo otro, todo lo mira negativo. Eso es un indicativo de que la persona está pegada más a lo material, más a la carne, está dominante. A lo humano. A lo humano. Pues se identifican algunos de ustedes conmigo, porque de verdad a mí me ha costado mucho vencer esas áreas, me ha costado mucho. A veces hay vivencias, experiencias que uno tiene, que lo llevan a uno a ser más negativo, a ver quizás con mayor peso lo malo, pero la realidad es que Dios quiere cambiar esos aspectos en nuestra vida. Y perdón, pero vale la pena hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando digo que está pegado más al humano, no estoy diciendo que la persona es carnal. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, por su situación en la que se encuentra en una prueba tan radicalmente fuerte, se da la ocasión que se deja vencer por la situación y se pega mucho a su situación, y eso hace que la persona se vuelva negativa, se vuelve pesimista, se vuelve en esto, y ese es el puntito rojo que le dice: mira, el alerta, ten cuidado, que te estás pegando mucho a tu situación, te estás pegando mucho a tu parte, la parte carnal es la que está decidiendo, es la que está tomando control, ten cuidado, es lo que quería decir. Pero yo de verdad definitivamente creo que va a hacerle mucho bien a nuestra audiencia, a nuestros hermanos que están allí, que nos expliques un poco, porque yo hablé de que hay 4 armas, que son el temor, la duda, la envidia y la queja, que son armas del Yetzer Hará. Pero yo quiero que tú nos expliques un poquito más en sí de lo que es el Yetzer Hará y cómo eso nos está afectando nuestra vida. Bueno, eso está en Génesis, en el capítulo 2, el verso 15 al 17. Y tomó el eterno Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo y guardarlo. Él ordenó el eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol del jardín podrás comer, incluyendo el árbol de la vida. Eso es muy importante, incluyendo el árbol de la vida. Y más del árbol del conocimiento, o sea, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comas de él morirás. ¿Sí? Del bien y del... O sea, el árbol trae muerte. Es lo que el Eterno quiere decirle. ¿Pero por qué?
porque hay muerte en él. No, es porque el hombre no puede dominar lo que hay en ese árbol. Entonces la gente dice, ¿eso era malo? No, no era malo, pero el Eterno lo hizo. Por el hecho de que el Eterno lo hizo no es malo. Pero eso que está ahí, ese conocimiento del bien y del mal, el hombre no podía, no era para él, no era para que el hombre, porque no tenía eso para manejarlo. Eso es el equilibrio, como Dios mantenía el equilibrio, era para mantener el equilibrio. ¿Por qué? Porque el día y la noche, bueno, malo, ¿entiendes? Sí. Entonces, para mantener el equilibrio de las cosas, estaba eso, ese conocimiento. Y ese conocimiento, el único que puede manejarlo es el Eterno. El único que tiene ese poder, Él es el Eterno. Él lo hizo, obviamente puede controlarlo, pues puede controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre come, cuando el hombre va a comer de esto, entonces ¿qué pasa? Que no se queda solo en el árbol, sino que es tan poderoso eso, es tan tremendo ese conocimiento, que cuando él se insufló de eso, al desobedecer, ese conocimiento, ¡boom!, inmediatamente insufló su cuerpo, se estacionó en su cuerpo, dañó el cuerpo, que era uno. Su Neshama y su cuerpo era uno. Tanto así, es tan poderoso, tan tremendo ese conocimiento del bien y el mal, que trajo un problema tan terrible, tan tremendo, que inmediatamente al cuerpo lo volvió terrenal, animal y diabólico. Wow. Imagínese usted el Nefesh, que había sido perfecto en su inicio, formado del polvo, y aquí Hanefesh Hayam, alma viviente. Lo que era un alma viviente ahora estaba animal, terrenal y diabólico. Ese conocimiento se metió allí, y lo que dice Levítico, que el alma está en el cuerpo, lo que quiere decir que ese Yetzer Hará está en la sangre, se metió allí, se estacionó en la sangre. Y es por eso que no puedes quitarlo, no puedes sacarlo. Si tú salgas la sangre de tu cuerpo, te mueres. Vas a morirte, no puede, está allí. ¿Y por qué? Porque dañó la carne, la dañó, la perjudicó, la dañó en su manera más estricta, más profunda, la dañó, la perjudicó. Aquí Jonathan pregunta, si no era para el hombre, ¿por qué estaba el árbol en el jardín? Estaba allí porque era el equilibrio. Dios hizo todo y es un árbol, lo hizo para el equilibrio. Pero Dios tenía un plan. Sabía que el hombre no iba a comer del árbol de la vida, no iba a comer del árbol de la vida, sino que el Eterno lo puso allí, no para tentarlo, porque el Eterno no tienta a nadie ni puede ser tentado. Lo puso allí porque allí tenía que estar. Evidentemente que él tiene que darle la ley, porque si Adán, todo lo que Dios hace, lo hace bajo un principio de ley. El mismo universo camina en una ley simétrica Kadosh. Entonces todo trabaja con una armonía, y para que continúe la armonía, porque Adán después iba a decir, pero tú nunca me dijiste. No, él tenía que decirle, porque el árbol estaba ahí, él tenía que advertirle, él tenía que darle el conocimiento, él tenía que darle la ley. Él tenía, ¿por qué? Porque ese es el conocimiento, no el conocimiento del no, eso es ya muy diferente, ese es Jodma, el conocimiento divino. Mira, ya tú manejas un nivel profundo, el nivel que él maneja es tan tremendo que habla con el Eterno de una manera tan tremenda. No le voy a decir con quién era el que estaba allí materializado que podía hablar con él, porque no quiero extenderme, pero lo que quiero explicarle es que el nivel que maneja Adán es mucho más allá, profundo, en manera tan grande, que hablaba hasta con los animales. Hablaba el lenguaje de los animales, hablaba el lenguaje de la naturaleza, hablaba el lenguaje de los árboles. Y por eso el Eterno tiene que darle leyes, para que él entienda que todo, porque Adán en el nivel donde está, sabe que todo camina bajo una ley. Todo. Adán estaba en un estado de conciencia tan elevado que él sabía que todo camina en una ley, y que el Eterno gobierna la creación de una manera tan simétrica. Y eso lo sabía Adán desde el principio. Y es por eso que Satán no lo ataca a él. ¿Por qué no lo ataca? Evidentemente no lo ataca porque sabe que Adán, el nivel de conciencia que tiene,
es muy, muy, muy elevado. Muy elevado. En la clase pasada expliqué y les conté y le dije que el problema que Adán cometió es que le añadió a lo que Dios dijo y le dijo a la mujer, no tocarás. Y de ahí se agarró a la serpiente para cometer y dañar este orden. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando Adán peca, ese pecado se metió en el cuerpo, lo dañó, lo perjudicó. ¿Y dónde usted puede encontrar eso? En Romanos, en el capítulo 7, en el verso 15 hasta el 25. Dice, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que hago lo aborrezco. Y así hago lo que no quiero. Estoy de acuerdo con la Torá, que es buena. En realidad ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Y usted lo lee hasta el 25, se da cuenta claramente que aquí está hablando del daño que hubo en Génesis. Que ese es el pecado original que está en usted y en mí, que le estamos llamando, que es el pecado, que es el Yetzer Hará, el que se introdujo, no el pecado de desobediencia, no. Ese daño tan tremendo que perjudicó su cuerpo y el mío, que lo dañó. Que es ahí está el Yetzer Hará, la inclinación al mal. ¿Y sabe cómo lo llama? David dijo, el rey viejo y necio. Rey viejo y necio, así se le llama el Yetzer Hará. Imagínese usted que el Yetzer Hará, su enemigo número uno no es Satán. Su enemigo número uno está dentro de su cuerpo. En otras palabras, es usted mismo. Usted quiere mirar cuál es su enemigo número uno, es usted mismo. Mírese al espejo. ¿Por qué? Porque si usted se deja trabajar mucho por el Yetzer Hará, usted deja que el Yetzer Hará domine tu pensamiento, domine tu intención, lo domine. Y usted dirá, pero ¿cómo así? El Eterno le dijo a Caín. ¿Qué le dijo a Caín? Le dijo a Caín, pero en Génesis, en el capítulo 4, en lo que llama Bereshit, escúcheme bien, en el capítulo 4, en el verso 5 y 6, dice, se lee así, cito, pero a Caín, que es Caín, y a su sacrificio, él no consideró. Caín estaba muy desconsolado, escúcheme bien, de ahí es donde viene eso. Adán no tenía eso en el huerto, pero ahora Caín tiene todo esto. Y usted dirá, pero en verdad todo está eso. Pero léalo en Gálatas capítulo 5, verso 24. Para que usted vea que lo que Caín está aquí, está ahí. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne, ahí están. Las borracheras, los pleitos, todo, inamistades. Y todas esas cosas están ahí. Todo lo que está viviendo Caín ahí está ahí en la chuleta, en la carne. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Yetzer Hará sabe que eso está ahí y él va a sacarle provecho a eso. Porque él va a querer que su Neshama, que su alma que está pura, descienda al nivel de ella. Que ella pueda probar, que ella pueda vivir bajo esas condiciones de los deseos de la carne. Pueda gozar, disfrutarlo del deseo de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Que dice, él no consideró que Caín estaba muy desconsolado y su rostro languidecido. Ahí podemos decir que él estaba sufriendo de lo que estamos tratando hoy, envidia, estaba sufriendo de codicia, estaba dudando, se estaba quejando. De ahí todo. Estaba sufriendo todas esas Porque, cosas. señores, cuando Adán le enseña a ambos cómo sacrificar, cómo comunicarse con el Eterno. ¿Y qué prefirió Caín? Caín prefirió pegarse sobre la tierra y ir sobre la tierra, buscar en la tierra, y está bien que se dedicó a la agricultura, y eso está bien, y el otro a la ganadería, pero el asunto es que en vez de venir, porque el Eterno está pidiendo es un sacrificio, el Eterno está pidiendo sacrificio ahí, no está pidiendo ofrendas de fruta, está pidiendo una ofrenda, un animal, porque está pidiendo el derramamiento de la sangre, tráigamela a mí, está pidiéndole. Entonces Caín, en vez de presentarle a Abel y decirle, te cambio un animal, te cambio un buen animal para yo presentar también mi sacrificio, no, fue a presentar lo que él quiso, lo que él así le plació, y fue a hacerlo. Entonces ahí podemos observar
que Caín lo que está viviendo es un episodio de envidia, es un episodio de eso cuando nos quedamos mirando lo que las escrituras mismas, lo que la ley del Eterno dice, no codiciarás el qué, la mujer de tu prójimo, no codiciarás sus bienes, en otra parte no los envidie, no codicie. Entonces aquí está Caín teniendo ese episodio violento contra su hermano. Eso es lo que él está viviendo. Te has puesto tan desconsolado, le dice el Eterno. ¿Por qué? Y dice, Yahweh dijo a Caín, ¿por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué languideció tu rostro? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque ese es un acto del Yetzer Hará. Y no es un acto del ser. El ser humano está llamado para crear gozo, para gozarse. Gózate con los que se goza. Gózate con el bien de tu hermano. Gózate cuando tu hermano, incluso si está en desgracia, toma parte de la desgracia de él. Y cuando él esté en gozo, gózate con él. En vez de gozarse por lo que había logrado Caín, evidentemente, él languideció. ¿Pero por qué? Cuando tú buscas la palabra de languidecer, es que está en un punto de quiebre. Tristeza. Está en un punto de tristeza, de rabia, de desconsolación. Es cuando una persona se siente inferior a otra o se siente confrontada con otra. Aunque yo siempre he creído que la envidia es el resultado de la discapacidad que tiene una persona para producir, porque mira valores, mira dones y mira cosas grandes en otros que él no puede tener, y por eso lo envidia, queriendo. Entonces, esa discapacidad que él tiene de sí mismo es la que él quiere de su hermano Abel, y eso es lo que lo lleva a languidecer su rostro, porque él no tiene la habilidad y está discapacitado espiritualmente a tener esa dualidad, esa habilidad, esa fuerza para entender y hacer las cosas así como Dios la quiere. Entonces vea usted, y aquí es donde es importante, en el versículo 7. Si estás haciendo lo que es bueno, le dice el Eterno, que es el Yetzer Tov, Yetzer Hará y Yetzer Tov. Si estás haciendo lo que es bueno, que es el Yetzer Tov, cuando Dios dice, y Dios miró que era bueno, el Yetzer Tov, la inclinación al bien. Entonces el Eterno le dice, si estás haciendo lo que es bueno, no debías de mantener la frente en alto. O sea que cuando una persona está haciendo el bien o está haciendo lo bueno, y si envidiar fuera bueno, ¿por qué se languideció tu rostro? ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo lo bueno, no deberías mantener tu frente en alto, sino que se cae tu rostro y se pone tu rostro en tierra, desanimado, desconsolado. Eso quiere decir que la envidia te tocó. Es lo que el Eterno le está diciendo en otras palabras. Así que eres un envidioso y te has levantado contra tu hermano. Entonces dice, tu frente en alto, y si no estás haciendo lo que es bueno, escúcheme bien, si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta, te quiere a ti, pero debes regir sobre él. Cuando usted lee esta palabra en hebreo, traducido hacia el hebreo, dice, cuando el Yetzer Hará está tocando a tu puerta, cuando el Yetzer Hará está tocando a tu puerta, te quiere a ti, debes regir sobre él. Es lo que le está diciendo. Cuando el Yetzer Hará toque a tu puerta, te quiere a ti, quiere tu nechamá, quiere tu vida, quiere todo lo que tienes de ti, quiere el propósito, quiere todo. Entonces, pero le dice el Eterno, debes regir sobre él. ¿Y cómo se rige sobre él? El Eterno le explica, no lo dejes salir. No lo deje que salga. No deje que salga. O sea, que una persona puede recibir un ataque del Yetzer Hará. Una persona puede ser atacada violentamente y puede venir un momento, pero puede señorear sobre él. O sea, el Eterno le está diciendo, reflexiona. Yo te entiendo. En otras palabras, le está diciendo, yo te entiendo. Y yo sé que ahora tu naturaleza está difícil.
está difícil, estás pasando por el episodio donde ahora la inclinación al mal tomó escala sobre tu vida, escaló, sientes envidia, sientes ahora recelo contra tu hermano, estás tomando, es más, ahora estás pensando en matarlo, pero no tú, el Yesé Hará te está llevando, te está arrinconando, te está haciendo creer que no sirves, que no vales, que él quiere ser superior a ti. Eso no viene del Nechamá. Eso no viene del alma divina, del alma pura que está en el hombre. No, eso viene del Yesé Hará. ¿Por qué? Porque el Yesé Hará quiere es encarcelar en el cuerpo humano natural, en el cuerpo animal y diabólico, quiere encapsular el alma viviente del hombre, el alma pura, el Nechamá, la parte más elevada, la que debe elevar su conciencia y conectarse con el Eterno. Es lo que quiere el Yesé Hará controlar y llevarlo a ¿qué? A los deseos de la carne, para que el alma que se muera en el delito y en el pecado. ¿Por qué? Porque es viejo, un rey viejo y necio. ¿Quién le puede decir a un rey que tiene el poder, la autoridad? ¿Y qué le puede decir? Es viejo y es necio, que quiere hacer lo que él quiere. Entonces el Yesé Hará entonces usted dirá, pero entonces ¿quién puede controlarlo? Confiando en el Eterno. Así como hizo Abel, acercándose al Creador, entendiendo que cuando uno no hace las cosas bien, tienen que salirle mal. Cuando uno no hace las cosas como el Eterno le agrada, tienen que salir mal. Nosotros debemos comprender que eso está adherido en nuestra sangre, está allí en nuestro cuerpo, dañó el cuerpo, lo perjudicó. ¿Y qué puede decir a algo que está trabajando dentro de ti, que estás trabajando? Y esa es la idea que el Eterno quiere. El Eterno quiere que busquemos, que nosotros nos rindamos. Ese es el objetivo. De hecho, cuando dice que Yeshua lleva la carne a la cruz, es el objetivo, es una forma simbólica para decirnos a nosotros de que llevó el Yesé Hará, lo llevó y lo pegó en la cruz y lo dejó allí. Por eso es que Dios pide que la sangre sea llevada como sacrificio, el animal con la carne y la sangre dedicada al Eterno, para que se entienda, prohibido comer la sangre. ¿Por qué causa? Porque está el Yesé Hará. Y tú no puedes seguir con, oye, no basta con el mal que tienes dentro de ti y quieres comer más. Entonces, la idea es que ese instinto al mal que lleva al ser humano a esas cosas es lo que toma, porque la carne se dañó, la carne se perjudicó. Y como la carne está dañada, te va a llevar inclinado a eso. Ese es el lenguaje que usa: no sirvo, no valgo, no puedo. Que el Yesé Hará es tan tremendo que él va a agarrar todo lo que está en donde. Él va a agarrar las herramientas que están en la carne. ¿Y cuáles son todas? Usted lo lee en Gálatas y usted va a ver todo: dinemistades, pleitos, todo eso. Todo eso. Y recuerde bien, para cada fruto del Espíritu hay dos deseos de la carne, trabajándolo. Tampoco puedo explicarlo, pero lo puedo decir ahora, que dos deseos de la carne están allí atacando a un fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para dañar. ¿Pero por qué causa? Porque eso lo usa el Yesé Hará. Porque el Nefesh, que es el cuerpo, el alma viviente que es en el cuerpo, eso que es el cuerpo, alma viviente, fue dañada completamente por el Yesé Hará. Entonces, ¿qué va a pasar? Que él quiere alar el alma viviente para que el alma viviente se entre en el pecado. ¿Y a través de qué? A través de los deseos de la carne. Y es por eso que Pablo dice que cuando el hombre busca al Eterno y se pone en sus leyes, en sus reglamentos, y sigue la ley de Dios y camina en la ley de Dios, y camina no a su manera, no a su manera como la gente dice, que la ley fue abolida y ahora podemos vivir como es porque vivimos en la gracia, y la gente lo que vive es en desgracia. El Eterno, jamás Yeshua nos va a quitar el derecho a tener la relación con el Eterno. Y la relación con el Eterno se tiene a través de su palabra, el cumplimiento de los preceptos del Eterno. Y Yeshua, entonces, ¿qué fue lo que Yeshua provocó con su muerte? De que usted y yo entráramos para redención, para redimirnos y abrirnos la entrada al mundo por venir.
Entonces, él no me puede quitar la relación con el Eterno. Yeshua no puede. ¿Cómo me va a quitar? Yeshua nunca dijo eso. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando yo tomo los preceptos del Eterno, cuando yo tomo sus principios, yo camino, no robo, no mato, no tomo el nombre de Dios en vano, honro a mi Padre y todo lo hago como dice el Eterno. Amo a Dios sobre todas las cosas. Ajá. Amo al prójimo como a mí mismo. Cuando yo hago todo esto, ¿qué va a suceder? Que mi vida se va a volver tan fuerte, cavado y ahondar, que me voy a fundar sobre la roca. Me voy a volver espiritual y contra esa condición no hay ley. ¿Pero por qué? No es porque no la practico, sino porque la he practicado tanto que las leyes que yo practico no pueden venir contra mí, por favor. Eso es una mala comprensión. Es una mala comprensión de las escrituras. Entonces el Yesé Hará dice que cega el entendimiento. ¿A través de qué cega el entendimiento a Satán? A través del Yesé Hará. Cega el entendimiento. Hay un sesgo para que no resplandezca la luz del evangelio. ¿Desde dónde? Trabaja desde adentro. Porque Satán sabe que el cuerpo está dañado con un Yesé Hará. Ahora tiene algo. Empieza a atacar desde afuera. Cuando usted y yo somos sellados por el Espíritu de Dios. Somos sellados por el Espíritu de Dios, que hablé también un poco de eso. Que somos sellados, somos ungidos en nuestra frente, sellados en nuestra frente. Y nos volvemos, ¿qué? Nos volvemos hijos de Dios a través de esta condición. Y ahora estamos ungidos. Estamos ungidos. ¿Y qué va a pasar? Que ahora no pueden el Yesé Hará. Ahora yo voy a dominar el Yesé Hará buscando al Eterno, porque el único que puede dominarlo es el Eterno. Pero Satán sabe que está afuera y está adentro. Él está afuera, allá adentro tiene algo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirarle dardos de fuego. ¡Wow! Y de repente usted va caminando y viene un pensamiento que ni siquiera es suyo. Y usted dice, ¡wow! Pero yo no estoy pensando eso. Eso no es suyo. Eso no es suyo. Eso es de afuera, que le están tirando a su mente, que es el escenario perfecto. Es el escenario tremendo donde se brinda la batalla. Pablo dijo, pónganse el yelmo de la salvación como casco para apagar los dardos de fuego del maligno que vienen de afuera. Imagínense, de adentro queriendo trabajar y hacer hará para dominarte y tú observar o adherir a tu alma a los deseos de la carne. Y desde afuera está Satán, El enemigo formidable. y tirando dardos de fuego. Oye, qué cosa más tremenda. Entonces, por eso es que el Eterno, el ver esa, que hay una diferencia, wow, pero increíble, no lo puedo dejar así solo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enviarle el Ruach HaKodesh, voy a escuchar el clamor de Yeshua, va a escuchar el clamor de Yeshua y envía al Ruach HaKodesh y dice, armas poderosos en el espíritu para destrucción de fortaleza, para dominar el pecado que está en ti. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Para qué? Para que podamos dominar el pecado. ¿Quién es? El Yesé Hará. Para que podamos dominar el Yesé Hará que está en nosotros. Y una vez dominado el Yesé Hará, Satán puede tirar todos los dardos de fuego que quiera de afuera, pero no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque yo tengo dominado el Yesé Hará. ¿Con quién? Con el Ruach HaKodesh, con el poder, con el espíritu de poder, con el espíritu de autoridad, no de cobardía, sino de valentía, y para dominar el pecado que está en mí. Eso lo dijo Pablo, que lo dijo Yeshua. Entonces, ahí es donde está, ese es el mal, ese es el daño, ese ser, esa alma que está dentro de ti, dentro de mí, y que la única manera de poder dominarlo es buscar al Eterno. Cuando usted empiece con ataques de que no me siento bien, no sirvo, no valgo para nada, esa es la señal que usted se está adhiriendo a la carne. Que la carne, que usted está cediendo a esa parte del Yesé Hará. Usted cree que es usted. Esa es la señal de que la dosis de Dios está bajando. Y hay que aumentar la dosis. Wow. Eso es una palabra que en algún momento yo me sentía, así como lo está diciendo mi esposo, bastante disminuida.
y mi Yesehara como que estaba tomando control y Dios me dijo a mí, cuando Dios no es suficiente, aumenta la dosis. Porque Dios es bueno y nos hace bien, pero muchas veces nosotros nos sentimos confrontados o contrariados con tantas cosas que pasan a nuestro alrededor que nuestra fe se pone pequeña. Pero ¿qué tenemos que hacer? No cambiar a Dios, no irnos como en su tiempo lo hicieron otras personas, abandonaron al único y el verdadero Dios y se buscaron otros dioses. No, lo real que hay que hacer es aumentar la dosis, buscar de Dios. De corazón, meterse de lleno en la palabra, en la escritura, en oración, en ayuno, buscar de Dios para que esa relación se haga fuerte y podamos confrontar ese Yesehara en nosotros. Recordemos que la escritura misma dice, sin apartado de Dios nada podemos hacer. Y todo lo podemos en Yeshua que nos fortalece. Entonces ese es la salida, buscar de Dios, afirmarnos más. Sin lugar a duda. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo que está dominante mi parte negativa, eso quiere decir que me está dominando el Yesehara. Pero yo debo estar de la parte del Yeseto, de la inclinación al bien, que mira todo para Dios, que todo así lo quiso Dios así lo quiso, esa es su voluntad. Si pasa algo, no se sienta a darse golpes en el pecho, a decir, wow, ¿por qué? No se sienta a lamentarse, no se sienta a envidiar cuando usted ve que su vecino está prosperando, su hermano. No, Dios así lo quiso, va a llegar mi momento, el Eterno tiene un plan, y entonces usted queda mirándose en todo, ¿en dónde? En las escrituras, porque sabe que todo al final ayuda para bien, como dijo dijo Pablo a los romanos en el capítulo 8, sí, en el verso 28, que todo ayudaba para bien y era conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Entonces, cuando una persona toma todo de manera espiritual y toma con energía, con gozo, sin importar lo que esté viviendo ahora, es porque su nivel espiritual está alto, y es por eso que el Yeseto, la inclinación al bien, está hablando, está dando, y eso es lo que Dios quiere. Entonces, cuando es lo contrario, cuando la persona está muy pesimista, cuando la persona está lánguido, cuando la persona está lleno de ira, lleno de rabia, cuando la persona está lleno de reclamo, cuando la persona anda cuestionando lo que está pasando alrededor y anda inconforme con lo que está viviendo, es porque el Yesehara está dominando sobre su vida. Y eso le pasó a Jeremías. Y por eso leímos ese versículo que leímos al principio, porque Jeremías, siendo un profeta y estando usado por Dios, profetizando, hablando allí, él hablaba, y en Jeremías 20, el versículo 7 y 8 dice, todo el día soy objeto de escarnio, todos se burlan de mí, porque siempre que hablo y grito y que proclamo violencia y destrucción, palabra de Yahweh se vuelve objeto de burla y oprobio todo el día. Y en Jeremías, el capítulo 15, versículo 17, mire cómo dice, no me senté a disfrutar con los que se divertían, forzado por tu mano me senté solitario, porque me llenaste de indignación. Dice, ¿por qué es perpetuo mi dolor y mi herida incurable rehúsa ser sanada? ¿Serás para mí como algo ilusorio, como aguas que no son estables? Así estaba hablando Jeremías y le estaba diciendo a Dios, él estaba dudando de Dios mismo. ¿Serás para mí como algo ilusorio, como aguas que no son estables? Estaba dudando aún mismo de lo que Dios estaba haciendo en él y estaba mostrando esa frustración, cómo él se sentía, se estaba quejando, estaba dudando, estaba sintiendo todas esas cosas de las que hoy nosotros estamos hablando. Y de verdad que era una situación muy difícil por la que Jeremías estaba pasando. Si nosotros vemos en la trayectoria o la vida de Jeremías, Dios lo llama a profetizar para usarlo desde muy temprano. Desde muy temprano, tanto así que él dice, pero yo ni sé hablar. Pero Dios le dice, no, usted se va a parar y va a hablar. Y entonces él comienza a hablar y todas las palabras que él hablaba ciertamente eran porque Dios lo estaba guiando
pero la realidad es que duró como más o menos 40 años su ministerio profetizando y fueron 40 años muy difíciles. Él llegó a decir en una etapa, dijo, tu palabra es una afrenta para mí. Sí, de hecho, en Jeremías 16:2, Dios le dice, no vas a tomar para ti mujer, ni vas a tener hijos ni hijas por la situación que él mismo estaba atravesando, porque eran tiempos muy difíciles y el tener esposa o el tener hijos iba a desviarlo de ese propósito para el que Dios lo estaba llamando. Entonces sufrió soledad, sufrió tristeza, sufrió depresión, sufrió persecución, sufrió azote. Imagínense cómo se podía sentir Jeremías y cómo podía tener él ese yesejara después de hablar tanto y de ser usado por Dios, pero aún así ser azotado en alguna oportunidad, hasta resultó ser preso por el mismo rey de Judá. Lo trataron como que si él fuera una persona aliada al rey de Babilonia, como que si él fuera un espía, le decían, lo acusaban de ser espía. De verdad que era una cosa bastante terrible. Muy dura. Predicaba, o sea, se paraba a hablar en el templo y los mismos sacerdotes lo azotaban. Los mismos sacerdotes no aceptaban su palabra y lo mandaban a azotar, a herir. De verdad que es tan triste que podemos observar que Jeremías llegó a un tiempo donde se apartó y quería irse y dijo, quería irme, pero tu palabra me sedujo. Tu palabra me sedujo y un fuego que había por mi cuerpo me sedujo y quería irse, y es por eso que le dice luego, sí, le habla y le dice que si te volvieras a mí. El versículo donde comenzamos el día de hoy y que nosotros le dijimos que de verdad guarda un secreto muy bonito, un tesoro muy lindo. Porque imagínense la presión por la cual él estaba pasando tan fuerte, tan tremendo, siendo profeta y siendo trabajado de esta manera. Y Dios le dice, si te vuelves, yo te restauraré para que puedas estar delante de mi presencia. Si apartas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Eso es lo más bonito de todo. Nosotros lo podemos resaltar en este versículo porque es Dios ya haciéndole un llamado. Aún a pesar de toda esa situación dura, esa situación difícil por la que tú estás pasando y cómo te puedas sentir en medio de esa tristeza, en medio de esa soledad, en medio de esos azotes, en medio de esa vida dura y difícil y triste que tú ves que no tienes propósito, que no hay salida, que no hay cambio, pero la realidad es que si tú comienzas a ver las cosas diferentes, si sacas lo bueno de todo eso malo que tú estás viendo, de toda esa situación negativa, de toda esa situación contraria, si tú te sientas a verlo con mis ojos y a sacar lo bueno que hay allí, vas a ser como mi boca. ¿Y cómo es la boca de Dios? Una boca que habla justicia, una boca que habla verdad, una boca que todo lo que habla lo habla para bien. Eso era lo que tenía que aprender. Claro, y como Manasés nadie veía que había nada de Manasés, y de Manasés sacó algo bueno. Manasés lo llevó a cautivo y en vez de quedarse como un eunuco, que era la profecía, dice, y clamó al Dios de sus padres. Había reinado 38 años y después se humilló, el Eterno lo perdonó, lo trajo y reinó 17 años haciendo lo bueno. Entonces hay veces que nadie piensa que hay algo, pero el Eterno dice, ahí hay un tesoro escondido, ahí hay así le dijo al rey de Babilonia. ¿Qué le dijo a Ciro? Le dijo, hay tesoros escondidos en la oscuridad. Tengo tesoros escondidos en la oscuridad. Muchas veces uno desde la prueba, uno no ve nada. Uno no ve nada, pero el Eterno le dijo, yo los voy a poner en tus manos, son tesoros guardados en la oscuridad. Y yo lo voy a dar porque yo hago el bien, hago el mal, yo hago la oscuridad y hago la luz. Yo hago la luz y hago la oscuridad. El Eterno dijo, tengo tesoros guardados. Entonces muchas veces uno no ve nada,
pero el Eterno dice, ahí hay tesoro. Y eso es lo que quiere enseñarle a Jeremías, que Jeremías está mirando todo negativo. Tu palabra es una ofrenda para mí, pero ¿qué hay? Pero escúchame bien, Jeremías no fue el único que se sintió así. Usted se da cuenta que Elías también lo hizo. Jeremías, ¿qué dijo? Jeremías dijo, yo no hubiese mejor nacido. No hubiese mejor nacido. Eso está diciendo que quiere la muerte, que quiere morirse por la prueba. Llegó a una etapa que era tan fuerte lo que está viendo que él le hubiese preferido estar muerto. ¿Por qué? Porque hubiese preferido no haber nacido, está diciendo él. O sea, deseó la muerte. Mire la prueba a dónde nos lleva uno. Pero eso no lo fue solo él. También Elías también lo dijo. Elías dijo también lo mismo. Quiso morirse por la situación que estaba viviendo. Pero no solamente, mire, Jeremías, Elías, pero también Moisés también lo dijo. Moisés dijo, si esto ha de pasar, entonces mátame a mí también. Mátame a mí también. O sea, quería morir también. Y le está diciendo al Eterno. Hay veces que pasamos por procesos, aún estando en la presencia de Dios. Nos atacan procesos, pero no solamente él. Job también dijo, maldigo el día de mi nacimiento. ¿Por qué nací? Quería morirse también. Ya mátame, ya quiero morirme. Entonces, cuando vemos este proceso, estamos viviendo que es el yo. Cuando el yo cae, cuando el yo es confrontado, cuando nos dan en esa área, ahí es donde tenemos que decidir, ahí es donde tenemos que determinar. Y que sí se puede vivir el proceso, sí. Se puede pasar, sí. El Eterno lo mira, claro que Él lo ve. Y Él dice, claro que sí, pero yo quiero que clames a mí. Yo quiero que clames en el momento donde te sientes mal, en el momento donde te sientes vacío, en el momento donde no puedes hacer nada. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? David nunca quiso morir. David nunca habló de eso. ¿Por qué? Porque la relación era tan fuerte que David tenía con el Eterno, que David dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dijo David. Cuando esté en el pozo cenagoso, cuando esté en el valle de la desesperación, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque el Eterno está ahí. Ahí es cuando el Eterno viene a socorrerme. Entonces, si tú te sientes así, si tú te sientes caído, si tú te sientes nada, si la prueba te tiene difícil, si la prueba te tiene en una situación dura, yo quiero decirte que es el escenario perfecto para que el Eterno te socorra. Amén, amén, amén. Y yo quiero regalarles, ya cerrando, ¿verdad? Porque ya son las 10. Dos versículos que me encantan mucho de Jeremías. Y es Jeremías 31:28. Dice, y sucederá que de la manera que yo velaba sobre ellos para arrancar, dispersar, derribar, destruir y afligir, así velaré sobre ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. Un versículo hermoso que habla de que Dios construye, que habla de que a pesar de que se pasa por un proceso difícil, pero el final es vida, el final es bendición. Y el otro versículo que me encanta mucho, Jeremías 33:6, dice, yo mismo traeré sanidad y medicina, y los sanaré y les revelaré la abundancia de paz y de fidelidad. Jeremías 33:6. Eso nos deja ver que los procesos de Dios a veces son fuertes, a veces son difíciles, pero traen un resultado bonito, un resultado maravilloso, dejan buenos frutos. Y que cuando nosotros logramos aceptar esos procesos de Dios y vencer ese Yesé Jará, en medio de esos procesos nosotros vamos a conseguir esos tesoros hermosos que Dios nos regala en medio de la oscuridad. Lo que mi esposa leyó en Jeremías 33:6 y más arriba 3 versículos 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te diré cosas grandes. Te diré, no te voy a mostrar, te las diré, te las anunciaré, cosas grandes, escondidas. Esas cosas escondidas yo te las voy a decir. ¿Dónde están? ¿Cómo están? Yo te las voy a decir. De las cuales tú no tienes conocimiento, yo te las voy a dar. La cosa es que esta palabra se llama carás.
La palabra clamar se llama caraz. Esta palabra ahí que dice clama es caraz. Esta palabra en hebreo es caraz, con K-A-R-A-H, caraz. Y esta palabra caraz que quiere decir gritar, gritar profundamente, levantar un grito profundamente, llamando por el nombre a la persona a la que está gritando. En Isaías 58, verso 1, clama a voz en cuello. Clama a voz en cuello, no te detenga, alza tu voz como trompeta, proclama en mi pueblo su transgresión. Clamar, cuando te sientas así, clama, clama. ¿Y de dónde vendrá? ¿Qué va a venir? De la nada va a venir tu maín, ahí, tu socorro. Eso Amén. Quiero que te lo lleves hoy, que lo guardes en tu corazón y lo lleves en tu esencia. Y yo les invito a profundizar en la vida del profeta Jeremías, porque de verdad que fue un profeta muy sufrido, pero también que nos dejó mucho en su palabra para que nosotros aprendamos de tantas situaciones difíciles que él pasó, logró vencer, logró estabilizar su alma, su interior, servirle a Dios con amor, y de verdad que es una vida que nos enseña muchísimo. Les invito a profundizarla entre semana. Sé que va a ser de mucha bendición para ustedes también.